Buenos días. En este momento vamos a hablar sobre el tema de perforaciones esofágicas. ¿Cómo definimos las perforaciones esofágicas? Es la solución de continuidad que se presenta en todas las paredes del esófago. Puede ser a menudo de una evolución fulminante. Esta perforación ya es la más grave de todas las perforaciones del tubo digestivo, eso sí tenemos que tomar en cuenta. Lesiones agudas que pueden afectar al esófago a distintos niveles, dependiendo de su etiología, habitualmente muy grandes y de curso muy agudo, debido a la salida de saliva, contenido gástrico, gérmenes hacia el mediastino, lo cual va a provocar una mediastinitis necrotizante que rápidamente lleva a la superación shock séptico y a la muerte del paciente. Casi todas las perforaciones esofágicas son iatrogénicas, generalmente se deben a procedimientos como esofagoscopía, gastroscopía, dilataciones esofágicas, intubación esofágica simple para diagnóstico, tratamiento. Entonces, la mayoría, como le dije, son iatrogénicas, también puede ser por la ingestión accidental de algunos cuerpos extraños, esfuerzos al vomitar, con o sin enfermedad esofágica preexistente. Otros también puede ser el estrés que conlleva enfermedades neurológicas u operaciones, quemaduras en otras partes del organismo, raras veces por un traumatismo penetrante externo o contuso, que puede ser a veces las heridas de bala, pues pueden llegar a producir perforaciones, heridas por arma blanca, que llegan a perforar el esófago. ¿Ya? Como vemos también, la presencia de cuerpos extraños en el esófago pueden dar lugar a que se presente esta patología. Dentro de la clasificación, una perforación esofágica traumática instrumentales son producidas por endoscopía, por dilataciones, algunas colocaciones de endoprótesis, laseroterapia, la colocación de una sonda nasogástrica, aunque es muy poco frecuente, es muy difícil que una sonda nasogástrica perfore un esófago, a no ser que el esófago ya esté dañado. El balón de Schenstatt-Blackmore, que se utiliza para las varices esofágicas para cohibir el sangrado, y algunas maniobras quirúrgicas accidentales, ya al hacer una vagotomía, puede lesionar el esófago. Se ha visto que también hay perforaciones esofágicas al hacer las cardiomiotomías de Heller, puede ser que podamos lesionar el esófago. Por traumatismos externos, pues tenemos arma blanca, como armas de fuego, por traumas cerrados, ya tóraco-abdominales, por exceso de la presión intraabdominal en trauma, cuerpos extraños, lesiones cáusticas, perforaciones por patologías intrínsecas como un cáncer de esófago, una úlcera péptica, perforación o el signo de Boerhaave se llama, que es las perforaciones esofágicas de tipo espontánea. Dentro de la patogenia diríamos que siempre la ruptura produce en el mismo sitio por un aumento brusco de la presión intraluminal en el órgano tubular, ¿ya? En el extremo inferior del esófago generalmente, inmediatamente por encima del diafragma, o sea, es la zona conocida como la ampolla frénica. Esta lesión siempre va a ser lineal y su extensión puede variar desde ser muy pequeña o ser muy extensa, ¿ya? Pero nunca es inferior de 3 a 4 centímetros, o sea, prácticamente generalmente son de mediana a gran tamaño, ¿ya? Siempre sigue el eje paralelo del esófago, como es de esperar en un estallido. Dentro de la sintomatología de la perforación depende en gran parte el sitio y la magnitud, ¿ya?, de la reacción inflamatoria. Los síntomas iniciales más frecuentes pueden ser dolor, fiebre y disfagia. La disnea suele deberse generalmente ya cuando hay una afección en el espacio pleural, con o sin neumotórax presente. El dolor cervical es una manifestación temprana y constante, pero en las perforaciones del esófago cervical, cuando es arriba hay un dolor cervical. La crepitación del cuello es mínima, pero es un dato constante. La crepitación, o sea, se produce un enfisema subcutáneo, sobre todo cuando hay una perforación cervical, se va a presentar un enfisema subcutáneo y dolor cervical. El enfisema cervical sería un signo patognomónico, pero su inconstancia reduce el valor, o sea, el hecho de que
no haya un enfisema subcutáneo no significa que no haya una perforación esofágica, pero eso sí, si está presente, no hay duda de que hay una perforación. En este, como en otros cuadros de la cirugía de urgencia, la radiología nos puede prestar un auxilio que es inapreciable si revela signos de cierto enfisema mediastínico o la presencia de un neumotórax o hidroneumotórax. Dentro del cuadro clínico, la sintomatología de las perforaciones esofágicas, como les dije, independientemente de su etiología, varía en relación a la localización de la perforación, ¿ya? Y el tamaño de ella. Por ejemplo, cuando hay perforación del esófago cervical, va a existir un dolor intenso que se exacerba con la deglución, aumento de volumen del cuello, ¿ya? Y enfisema subcutáneo. Cuando la perforación es a nivel del esófago torácico, el dolor en los hombros que se acentúa con la deglución y con los cambios de posición. Dentro del examen físico, el paciente puede estar grave, polipneico, taquicárdico, hipotenso, ¿ya? Eh, presentar enfisema subcutáneo cervical, signos de neumo o hidroneumotórax, un 7% se puede presentar en forma bilateral. En perforaciones de esófago abdominal no hay enfisema subcutáneo en las primeras horas de evolución, pero sí puede presentarse posteriormente. Dentro de la evolución y pronóstico, como dijimos, es la más brutal y la más grave de las perforaciones de los órganos huecos. Librada su evolución, conduce rápidamente al shock irreversible y a la muerte en un lapso entre 24 y 48 horas. Es una de las perforaciones más devastadoras del tracto gastrointestinal, la rotura espontánea del esófago reconocida en 1724 por Boerhaave y en 1940 se realiza drenaje y reparación en forma exitosa. La mayoría de las series revela 60% tienen perforaciones iatrogénicas, 25% traumáticas y 15% serían de forma espontánea al hablar de porcentajes. Y aquí vemos una perforación esofágica, ¿ya? Donde hay la salida de sangre, o sea, aquí está el sitio de la perforación y ahí la salida de contenido hacia la cavidad pleural. Aquí vemos como un neumomediastino, ¿ya? La presencia de aire en esta zona. Aquí podemos ver también otra imagen, ¿no? La presencia de aire por una perforación esofágica. Dentro del diagnóstico diferencial, el diagnóstico temprano puede ser muy difícil a veces en las perforaciones torácicas y abdominales, aunque un dolor agudo torácico o abdominal. Lo habitual es sospechar de un infarto, generalmente de miocardio, aneurisma, pericarditis, úlcera perforada, pancreatitis aguda o alguna trombosis mesentérica. Los antecedentes inmediatos de vómito es de valor para sospechar una perforación espontánea, un paciente que haya vomitado, que haya tenido un vómito con mucho esfuerzo y después presente este tipo de dolor, hay que pensar de que se ha producido una perforación esofágica. Dentro del tratamiento, depende del sitio de la lesión, ¿ya? Y de la oportunidad del diagnóstico, de la gravedad del cuadro y de la presencia o ausencia de patología esofágica asociada. Pero desde el punto de vista clínico deben ser internados para su reanimación, generalmente en una sala de cuidados intensivos. La única posibilidad de salvación para el enfermo es la intervención quirúrgica si se logra superar el cuadro de shock que a veces va a presentar el paciente al momento de su internación. Cuando son pequeñas y son diagnosticadas temprano, el tratamiento conservador a veces puede ser eficaz en un 75% de los casos. Ya se suspende la alimentación oral, administrar antibióticos de amplio espectro, alimentar al paciente por vía parenteral o yeyunal. Si fracasa y hay un absceso cervical, se tiene que ir a la cervicotomía, ya, y se drena la colección. La herida debe ser drenada abierta para favorecer el camino de la fístula salival, la cual cerrará espontáneamente, ¿ya? Entonces es muy importante de la sintomatología que vaya a presentar este paciente, ¿ya? Pero si es un paciente que presenta una sintomatología muy florida, pues no podemos hacer un tratamiento muy conservador, ¿ya? El cierre primario es mejor para perforaciones con menos de 24 horas de evolución, que tenga una sintomatología muy tórpida, o sea que no se puede hacer un tratamiento conservador. La toracotomía se realiza ya el revitamiento de los tejidos necrotizados, mediastínicos, se expone la lesión a plano mucoso y después se cierra en dos planos.
pacientes con más de 24 horas de evolución, lamentablemente la sutura ya no da una seguridad hacer una sutura en 2 planos y se tiene que reforzar esta sutura, ya sea con un parche pediculado obtenido de pleura, pericárdico, algún músculo intercostal, hasta inclusive utilizar epiplom para hacer este cierre. Este reforzamiento tipo un parche de Toll, un parche de Graham, ¿ya? Hay otra técnica también, dependiendo del caso, se puede hacer una exclusión esofágica que tiene una elevada mortalidad. Se drena el tórax sin suturar la perforación y simultáneamente se confecciona un esófagostoma o una yeyunostomía para alimentación, una gastrostomía de alimentación al paciente, ¿ya? La resección esofágica cuando la perforación ocurre en esófago enfermo, en la que las posibilidades de cierre primario son mínimas, cuando el esófago ya está muy dañado, se hace una esofagectomía, una esofagostomía y yeyunostomía de alimentación. En segundo tiempo se tiene que restablecer el tránsito mediante una esófagoplastía con estómago o con colon, dependiendo si nos dan la longitud para poder realizar este tipo de intervenciones. Como vemos, aquí vemos otra imagen de una perforación esofágica a este nivel con presencia de un de enfisema subcutáneo a nivel del cuello. Dentro del tratamiento complementario para este tipo de perforaciones tenemos una dieta, hay que hacer una dieta cero, ya colocación de sonda nasogástrica sobre la perforación con aspiración continua, ya lo cual nos va a evitar de que cuando no se ha hecho una esofagostomía, ¿no? Lo cual nos va a evitar que el esófago se llene de líquido al aspirar continuamente. O sea, esto para evitar que el esófago se pueda distender. Hidratación e hiperalimentación parenteral, asociación de antibióticos de amplio espectro que cubren gram positivos como gram negativos y anaerobios, el tratamiento de algunas de las alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas que tenga el paciente que puedan llevar a que el paciente tenga un shock séptico, el manejo de la insuficiencia respiratoria, etcétera, ya la misma imagen de perforación. Las complicaciones tenemos pues los abscesos localizados y tardíos, ya, del cuello y el mediastino, que son complicaciones muy graves. Las mediastinitis realmente son complicaciones graves que pueden llevar rápidamente a la muerte del paciente. Pueden haber fístulas esófago-pleurales, fístulas esófago-cutáneas, que pueden ser una complicación de cualquier perforación. Como le di el pronóstico, la mortalidad sigue siendo considerablemente alta. La perforación espontánea supera el 50% de mortalidad en este tipo de pacientes, ¿ya? Aquí vemos alguna imagen donde se ve prácticamente un mediastino ensanchado con una mediastinitis. Cuando ustedes encuentren mediastinos ensanchados, pues hay que sospechar de mediastinitis, ¿ya? Dentro de las perforaciones del esófago torácico, la terapia no operatoria es mejor en las perforaciones cervicales instrumentales por dilatación, estenosis péptica, acalasia o perforación detectada en forma tardía con síntomas mínimos. Esto es muy importante, que hayan síntomas mínimos. La hiperalimentación con antibióticos de amplio espectro y cuidadosa evaluación. La colocación de stent metálicos expansibles no es bueno porque nos pueden abrir más la lesión. También el cierre primario con esfuerzo de tejido autólogo, ya puede ser, o sin él, puede ser pleura, músculo, comida, ahormadilla de grasa, pericárdica, epiplom, pared gástrica, parche de Toll, etc. Se requiere drenaje con tubo de toracotomía. ¿Ya? Solo drenaje funciona mejor en el cuello, también es una operación es una opción en las perforaciones torácicas antiguas con contaminación bien diseminada, pues hacer solamente drenaje, porque ahí realizar la sutura del esófago sería prácticamente sin éxito, porque vamos a suturar y se va a volver a abrir eso. Drenajes con tubo en T a veces que se pone, crea una fístula controlada, útil cuando la reparación primaria es dudosa, entonces se emplea un tubo más o menos de 20 French, un tubo grueso, ya para poder realizar este tipo de suturas con derivación externa a través de este tipo de tubos.
La resección también necesaria cuando en malignidad y en pacientes con estenosis distal. La resección transyatal con anastomosis cervical si la contaminación es mínima. También si es inestable o sucia extensa se hace la esofagostomía cervical, ¿ya? Y el tubo gástrico se usa para reconstruir el tránsito. La exclusión y derivación es una esofagostomía cervical, ligadura de la unión gastroesofágica y un tubo de gastrostomía, y se fabrica un tubo para hacer una gastrostomía. Esto se hace para derivar el esófago cuando se hace una esofagostomía, la parte distal del estómago se la cierra. El uso de estren intraluminales, como le digo, se consideran en malignidades avanzadas, en fístulas traqueoesofágicas, pero en perforaciones no están muy aconsejadas. Muchas gracias, queridos alumnos.